curso de los martes con la actividad del libro de Carlos Nino, que entiendo que ya han bajado y lo tienen en su computadora, o sea que lo vamos a ir utilizando no solo ahora al comienzo, sino después en alguna otra cuestión más adelante. Y específicamente, según ustedes pueden ver en el campus, vamos a estar trabajando en esta tarea 2 con el capítulo 1, el punto 4 y las páginas 25 a 31. En esta oportunidad vamos a hablar y vamos a hacer alguna referencia y explicar la lectura en este audio sobre los derechos morales. Nosotros en la primera de las clases o de los audios marcamos la relación entre la ética, y habíamos dicho que lo íbamos a utilizar como un sinónimo de moral para este curso, y el derecho, y específicamente dentro del derecho, los derechos humanos. En esta segunda lectura, o párrafos del libro de Nino, vamos a bucear en la idea de la moralidad como fuente del derecho. Por eso es que el título de la lectura y de la tarea es el estatus, el estado, la situación, la jerarquía normativa de los derechos morales. Hablar de derechos morales pareciera un contrasentido, porque si bien la moral o ética y el derecho tienen un objeto en común, cuál es el de regular conductas humanas, nos dicen qué hacer y qué no hacer, qué conducta debemos imitar y cuál conducta debemos abstenernos de realizar, la diferencia entre ellas es por todos conocida, sobre todo también ustedes que son funcionarios encargados de aplicar la ley. La moral no es coactiva y el derecho sí. La moral es autoimpuesta, es decir, cada individuo, más allá de las circunstancias que hacen que posea ciertos condicionamientos, la cultura, la educación que recibió, su propio contexto familiar y social, más allá de eso, cada individuo acepta por sí mismo ciertas reglas morales. En cambio, el derecho es impuesto desde fuera. A esto se lo llama heteronomía de la norma. La norma nos es impuesta, en este caso los legisladores y el resto de los poderes en la medida que pueden legislar, ¿no? El Poder Ejecutivo con sus decretos, sean de necesidad y urgencia o los comunes, y el Poder Judicial básicamente a través de sus sentencias. En este contexto pareciera que la diferencia fundamental entre derecho como conjunto de normas y ética o moral, pasa para el observador común por el uso de la fuerza, la habilitación que tiene el poder público, esto es el Estado en cualquiera de sus niveles, para poder utilizar la fuerza física, eventualmente, si la persona se resiste a cumplir con la ley, cosa que no es posible cuando se violenta o no se observa, no se cumple con una norma moral. Por lo tanto, el primer acercamiento entre derecho y moral pareciera ser contradictorio. No son conceptos similares, son conceptos diferentes. ¿Y puede entonces hablarse de derechos morales? ¿Cuáles serían esos derechos morales? Porque la palabra derecho implica la idea de positivización, es decir, de vigencia efectiva, de ley vigente. Y la palabra moral da la idea de principios internos que tiene cada persona, con independencia de que estos se hallen o no plasmados en una ley. En definitiva, la idea que guía a esta lectura es la de hablar de la moral como fuente del derecho. Alguien dijo en alguna oportunidad que el derecho es un mínimo de ética, es decir, mínimamente el derecho que se da a un pueblo a través de sus representantes o como sea que se legisle dentro de esa comunidad, debe respetar algunos contenidos básicos que esas personas respetarían aun cuando no existiera el derecho. Esto es,
que respetarían porque esos principios básicos son tan importantes que hacen parte de su cultura. Desde ese punto, el derecho debiera ser un mínimo de ética. Ahora, ¿cuál es ese mínimo? ¿Dónde lo encontramos en nuestras normas, en las normas del derecho argentino? ¿Dónde están esos principios éticos, esos principios morales? Bueno, la idea del curso es irlo descubriendo. Lógicamente, la respuesta que yo debiera darles es: el orden público en el derecho argentino es el conjunto de principios básicos que debieran ser inmutables. Cuando digo debieran ser inmutables, ustedes ven cuando se habla de reformas constitucionales, que algunos dicen, bueno, lo que quieren es cambiar la misma organización democrática que tiene nuestro país. Y en este punto la pregunta sería, ¿y la democracia como forma de gobierno podría ser cambiada? Bueno, por supuesto que la doctrina dice no, porque la democracia es una norma inmutable. Antes se llamaba pétrea, es decir, de piedra. Imposible de ser modificada, alterada, cambiada. Y esa norma está en la Constitución. La Argentina adopta para su forma de gobierno la forma representativa, republicana y federal. Pareciera que este artículo la doctrina lo afirma como, la doctrina, los entendidos en derecho constitucional lo afirman como un artículo imposible de ser modificado. La repregunta sería, ¿aun cuando la mayoría del pueblo quisiera modificarlo? Y la respuesta es, por supuesto, es imposible de ser modificado. Ahora, hay una tendencia que va cobrando fuerza, no en Argentina, en el mundo, que de alguna manera problematiza esta idea de cláusulas pétreas, de cláusulas que no pueden ser modificadas nunca más. Y esta corriente dice, esas cláusulas que determinan, que conforman una constitución, son las decididas por un determinado pueblo en un determinado momento histórico. En el caso de Argentina, en 1853 con sus reformas. En el caso de otros estados, antes. En el caso de otros, después. Los chilenos, Chile votaron la semana pasada y se van a dar una nueva constitución entre este año y el que viene. Van a estar casi un año debatiendo la nueva constitución. Ahora, esa constitución de Chile de 2021-22 o la constitución argentina de 1853 con sus reformas, de alguna manera expresaba, o expresará en el caso de la chilena, lo que ese pueblo en un determinado momento histórico, 1853 o 2021, consideraba correcto. Va a representar un promedio, porque eso va a ser la decisión de la Asamblea Constituyente, del sentir moral de ese pueblo. Y entonces, quienes se expresan en contra de estas cláusulas inmutables dicen, ¿la moral de un pueblo cambia con el tiempo? Bueno, este es un gran debate filosófico. Si hay nociones de bien y mal, de lo que es bueno y lo que es malo, que son perennes, es decir, que existen siempre, en todo tiempo y lugar, o no. O si el bien y el mal depende de las épocas y de las circunstancias históricas e incluso de las culturas. Hay ejemplos a favor y en contra, ¿no? El homicidio es castigado en prácticamente todas las culturas del mundo y ha sido castigado en todas las épocas de la historia de la humanidad. Pero también tenemos ejemplos en contrario, costumbres que algunos pueblos consideran buenas, otros las consideran malas, nocivas, que incluso existen hasta hoy en día, que hoy en día conviven pueblos que tienen costumbres, como parte de su cultura, contradictorias. Lo que para algún pueblo es bueno, para otro es malo. En este sentido, entonces, y para concluir esta pequeñísima introducción, la idea
de que nuestra Constitución y el resto de las normas de su derecho derivado contiene un mínimo de ética, es la que hoy está vigente. Nuestro derecho es un mínimo de ética. Un mínimo significa un piso. ¿Puede contener más contenidos éticos? Sí, por supuesto. Pero al menos debe contener algunos. Y estos son el llamado orden público, que de alguna manera demuestra lo que los argentinos, como pueblo, consideramos que está bien y prohíbe lo que consideramos malo. Las grandes cuestiones morales, bueno, se han ido debatiendo a lo largo de la historia de Argentina y en alguna medida han logrado algún cambio. Las leyes del divorcio vincular, ciertas leyes relativas a la adopción, la del matrimonio, bueno, las cuestiones de género, por supuesto, ¿no? Hasta el mismo aborto o la imposibilidad de unir el aborto. Las conductas proactivas del Estado, implicados como obligaciones estatales, en función de algunos de estos conceptos morales que en otra época eran absolutamente prohibitivos y que hoy no solo están permitidos, sino que además demandan del Estado una conducta proactiva, es decir, que destine financiamiento y funcionarios. En la lectura de Nino, y ya entramos en la segunda parte de este audio, de esta clase, entre comillas, que estamos dando, en la segunda parte entramos ya al análisis de la lectura, que puede llegar a presentar algunas dificultades de comprensión en función de algún lenguaje propio que utiliza, específico, de carácter técnico, entre jurídico y filosófico. Pero vamos a tratar de darles un panorama para que ustedes, una vez que encaren la lectura de estas poquitas hojas, puedan comprenderlo. Nino comienza diciendo: admitido que los derechos humanos derivan de principios morales, o más precisamente de un sistema de principios morales, la pregunta que corresponde ahora hacerse es acerca del tipo de situación normativa que tiene que darse para que surjan tales derechos. Lo que acabamos de decir antes, ¿en qué medida el derecho actual, positivo, vigente, nuestro derecho argentino, recepta principios morales? ¿Y dónde están? ¿Cómo los conocemos? Para responder a esta pregunta, y este es el corazón de la lectura de Nino, Nino realiza una distinción entre diferentes tipos de normas, diferentes formas de entender al derecho. Son 4 divisiones que él hace y vamos a mencionar cada una y a explicarla muy sucintamente. Luego ustedes tienen la lectura para repasar y para ampliar lo que no entiendan. Por supuesto, me pueden preguntar a través del campus durante las 2 semanas que van a tener para realizar el ejercicio hasta el 8 de junio, que es el momento en donde se cierra la recepción de los trabajos. El primero de los grupos es vamos a darle, lo tienen acá en la página 26 como punto A, o 1, lo vamos a llamar nosotros, ese grupo 1, es considerar al derecho como ausencia de prohibición. Es el famoso que tantas veces hemos oído: puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe expresamente. Ese es el famoso principio de libertad de las sociedades occidentales, que durante la Guerra Fría, la guerra ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, de alguna manera se oponía al principio sustentado en los países comunistas, que expresaba, y también en algunos países que tienen regímenes políticos de carácter comunista hoy en día, que expresaba
que solo puedo hacer lo que la ley me permite. Fíjense qué diferencia de enfoque brutal respecto de la vida de una persona. Tomemos como ejemplo la pandemia. Un habitante occidental durante esa Guerra Fría, no pretendo traerla nuevamente al presente, terminó con la caída del comunismo y la desaparición de la idea de que el Estado como dueño de todo podía hacerle un bien a la sociedad mayor que el que representaba el capitalismo, aún con sus desigualdades, en función de otorgar a partir de los méritos y del esfuerzo personal. Pero en esta dicotomía entre el principio de libertad, el derecho como ausencia de prohibición, del que habla Nino, y el principio de permisión de los regímenes comunistas, fíjense en el ejemplo al que íbamos. Durante la pandemia, un habitante de Occidente diría: ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué el Estado me obliga a quedarme en casa? Fíjense la noción de libertad. Yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe expresamente. Debe haber una ley que me prohíba salir de mi casa. Pero yo incluso esa ley la siento como un recorte básico porque está coartando algo a lo que yo estoy acostumbrado sin pensarlo, que es la libertad de movimiento. Yo ni siquiera me problematizo, o ese ciudadano occidental ni siquiera se problematiza el poder salir, no solo de su casa, de su país. Por supuesto que tiene que tener los medios, pero no sería un problema el hecho de viajar fuera de sus fronteras. Ahora, durante esa misma Guerra Fría, o incluso hoy, en un régimen comunista, un habitante, frente a esa situación, se preguntaría en todo momento, más allá de la pandemia, ¿qué me permite hacer el Estado? Tendría que revisar la legislación para ver qué es lo que puede hacer. ¿Puedo ejercer el comercio? ¿Qué tipo de comercio? ¿Qué cantidades puedo negociar? ¿Puedo salir de mi casa? ¿Hasta qué hora? ¿Puedo salir de mi ciudad, de mi pueblo? Si deseara salir de mi país, ¿qué trámites debo hacer? Porque no es fácil, o directamente está prohibido. Hoy en día hay ejemplos en el mundo de este tipo de situaciones. Entonces, cuando Nino dice que un primer enfoque es considerar al derecho como ausencia de prohibición, expresa precisamente esto, la idea de la libertad. Este enfoque refuerza la libertad. Puedo hacer todo aquello que no me prohíbe expresamente una ley. Y por supuesto, esa ley que prohíbe realizar alguna conducta debe ser conforme a la Constitución Nacional. Lógicamente, si hubiera cualquier norma, sea ley, decreto o lo que fuera, que yo estimara que me está prohibiendo algo y yo estimara que contraría la Constitución Nacional, no queda en mí incumplir esa norma bajo el fundamento de que la misma contradice la Constitución, sino que lo que debo hacer es recurrir al Poder Judicial, que en definitiva es el último defensor, la última chance que tengo de tener derechos, porque la interpretación que ese Poder Judicial haga en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación será aquello con lo que me deba conformar. Acá dejamos un paréntesis porque después vamos a ver que esto es parcialmente cierto, ya que en nuestro país al menos, no en muchos otros, pero en nuestro país al menos, tenemos un recurso fuera del país, incluso contra una decisión de la Corte si es que no nos conforma. Y esto es el recurso a la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos. El segundo grupo del que habla Nino habla del derecho como permisión directa. Fíjense, dice,
En otros contextos, enunciados de la forma tengo derecho a hacer algo, tengo derecho a salir del país, parece hacer referencia a la existencia en el sistema de derecho de ese país de una norma que permite o autoriza la realización de ese algo. Es lo que hablamos de los regímenes comunistas. Me autoriza la ley a realizar alguna actividad, entonces puedo hacerlo. Pero esa realización no nace de mi libertad como ser humano, nace de la posibilidad que me da ese gobernante de poder realizar esa acción. En tercer lugar, tenemos al derecho, o expresa ya en la página 27, a mitad de página estamos, el derecho como correlato de obligaciones activas o pasivas de otro. Este también es el famoso, en realidad, bueno, el ingenio, la cultura popular, muchas veces demuestran lo que otros escritores, doctrinarios, bueno, después o antes, en algunas ocasiones, han fundamentado de manera lógica a través de la filosofía y el derecho. Pero esta situación, este tercer grupo, es el famoso comentario que hace cualquier persona, aún sin conocimientos de derecho, diciendo que mi derecho, nuestro derecho, el derecho de cada uno, se extiende hasta donde empieza el derecho de los demás. Esas colisiones de derechos que apreciamos todos los días, tanto los habitantes civiles comunes, cuando solamente abrimos la puerta y salimos a la vida, como especialmente ustedes, funcionarios policiales, es la que ocurre en las manifestaciones, en cualquier manifestación en donde entran en conflicto, y sobre todo a partir del 2001 en Argentina, de manera diaria y de manera sistemática, los derechos a la protesta, a la manifestación, eventualmente a la huelga, y los derechos del resto de las personas que no están ejerciendo ese primer derecho, pero quieren ejercer otros, como por ejemplo moverse libremente, transitar sin problemas, comerciar, ir a una escuela o a un sanatorio o donde fuera que quieran ir a través de una ruta o un camino. Dice Nino, en muchas ocasiones, frases de la forma tengo derecho a, en el texto está X, la X es realizar determinada conducta, hace referencia a la existencia en el sistema relevante de una norma que impone a otros el deber de dejar de hacer esa conducta o de facilitarme la realización de esa conducta. Es decir, tengo derecho a transitar libremente implica que el resto de la sociedad tiene la obligación de dejarme hacerlo. Por lo tanto, no podrán realizar determinado tipo de conductas que me impiden a mí el libre tránsito. ¿Entienden? Es la contracara del derecho de uno como obligación de los demás. Todo derecho que tenemos nosotros constituye, en el reverso, una obligación pasiva universal. Es decir, una obligación universal porque es del resto de la sociedad que tiene conmigo, y es pasiva porque es dejar hacer. A veces debe existir cierta colaboración por parte de la comunidad para que yo pueda ejercer un derecho. Cualquier servicio público es un ejemplo, ¿no? La educación, la salud, la seguridad. Es decir, yo tengo derecho a educarme, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la seguridad, pero eso no significa que el resto de la sociedad deba permanecer de manera pasiva, sino que el Estado o terceros habilitados por el Estado tienen que realizar acciones para que yo pueda aprender yendo a una escuela o a un terciario o a una universidad, que yo pueda atenderme yendo a un hospital público o privado que tenga convenio con alguna mutual y pueda gozar de seguridad. Y entrando ya al cuarto grupo del que habla Nino, menciona el derecho como demanda. Acá
la idea es que cuando yo digo tengo derecho a... les voy a leer el primer parrafito para introducir la cuestión. Dice Nino, las consideraciones precedentes llevan a algunos autores a sostener que el significado de derecho como correlativo de deberes de otro debe o bien completarse o reemplazarse o alternarse en diferentes contextos con la referencia a la posibilidad del titular del derecho de reclamar o demandar cierta conducta de alguien. Claro, porque la idea sería, lo otro es muy lindo, yo tengo derecho a hacer algo y los demás tienen la obligación de dejarme hacerlo. Pero ¿qué pasa si no lo hacen? Y bueno, entonces ahí viene este cuarto grupo, el derecho como demanda. Si los demás no lo hacen, yo debo tener la posibilidad de accionar legalmente, de demandar, de iniciar una acción judicial o administrativa para que el Estado aplique esa posibilidad que tiene del uso de la fuerza en última instancia y devolverme a mí o a cualquier persona la posibilidad de ejercer libremente ese derecho, que está siendo restringido, limitado o suprimido de manera absoluta, en corte total, por terceros, que están incumpliendo esa obligación pasiva, esa obligación de no hacer. Por último, el quinto de los grupos, algunos no lo toman, por eso primero mencioné 4 grandes grupos, que serían estos, los que hemos comentado. El cuarto, algunos autores no lo toman como un quinto ejemplo, sino como algo especial, que es el derecho como inmunidad. Algunos dicen que es la contracara de lo anterior, es decir, fíjense, dice Nino, se trata de las situaciones en que la frase tengo derecho a realizar alguna actividad se dirige a descalificar alguna regulación o medida adoptada por órganos públicos. Es decir, y esta es la idea más absoluta de mi derecho como ser humano, pero entendido moralmente. Es decir, con independencia del sistema jurídico, yo tengo derecho a ser libre. No me importa lo que digan las leyes, no me importa lo que estén negociando o sancionando los legisladores. Yo sé que soy libre porque soy un ser humano. Nadie podría venderme, nadie podría traficarme. Ahora, ¿qué pasa? Y así con otras cuestiones morales básicas, ¿no? Que la libertad es un bien absoluto. Se tiene o no se tiene a medias o se tiene un poquito. Pero ¿qué pasa con otras cuestiones morales, con otras cuestiones básicas? Defender a mi familia, por ejemplo, o tener una familia, o poder estar con la persona que quiero, o poder tener hijos, o poder criar a mis hijos. Ven que son cuestiones morales muy importantes. Ninguna de ellas, y esto es muy básico, ninguna de ellas, ninguno de esos derechos que tienen que ver con la posibilidad de formar una familia, de poder tener hijos, de criarlos, de estar con ellos, obviamente cumpliendo las obligaciones, ¿no? Pero ninguna de estas posibilidades existe porque hay una ley que lo permite, que me habilita. Entonces, en este último grupo, cuando se habla del derecho como inmunidad, la palabra inmunidad significa la imposibilidad de que algo me afecte. El ser inmune no puede afectarme. En este caso, una ley. ¿Qué pasaría si una determinada norma es aprobada que entra de lleno, agrede estas cuestiones tan básicas, estas cuestiones morales tan básicas, como las que mencionamos, la libertad, la familia, la crianza de los hijos? ¿Qué pasaría? Bueno, hay quienes dicen, por supuesto que la respuesta jurídica es, bueno, uno tiene que ir, utilizar los canales administrativos y judiciales y eventualmente pedir que sea abrogada, que sea derogada esa norma. Pero desde el punto de vista ético, la respuesta es mucho más sencilla. No la cumplo. No la cumplo. Esta es la famosa objeción de conciencia. La objeción de conciencia aparece en el derecho norteamericano en el siglo XX, a principios del siglo XX. Los objetores de conciencia son conocidos por la Primera Guerra Mundial, tanto en Europa como en América.
la idea que una persona, por su propia convicción, no importa si era moral o religiosa, pero por su propia convicción, no quería matar a otro ser humano. En esos contextos, el derecho, como norma, actúa como inmunidad en el sentido de decir, si alguna norma me obliga a matar a otro, yo no lo hago. Por supuesto que al mismo tiempo o después iniciaré alguna acción, es decir, judicialmente o administrativamente iniciaré esos procedimientos. Pero no la voy a empezar a cumplir hasta que el juez dicte sentencia. Si afecta a una cuestión tan básica de mis creencias, de mi forma de ser, pues no la cumple, porque me estaría afectando a mí como persona. Entonces, esta es la idea del derecho moral como inmunidad, que en el derecho positivo se expresa a través de la institución, el instituto de la objeción de conciencia y de los objetores de conciencia, que también tiene antecedentes en el derecho argentino con el servicio militar, con la negativa a ser transfundido, que los testigos de Jehová han jugado un papel muy relevante en lo judicial, más allá de que por supuesto en el momento se negaron y no esperaron a que el juez los habilitara. El juez los habilitó, claro, pero no esperaron a eso. Y por supuesto eso sigue vigente y en cualquier circunstancia en donde una persona sienta que más allá de que la ley ha sido aprobada y se encuentra vigente, no puede cumplir con la misma porque afecta a su propia forma de ser, afecta sus creencias más profundas, pues entonces ahí tenemos un caso de objeción de conciencia u objeción moral. Es una linda interacción entre la moral y el derecho. Muy bien, lo que tienen que hacer ahora es leer la lectura, serían los pasos siguientes, y pueden comenzar a contestar esas poquitas